Vamos a hablar aquí ahora del paso o de la tensión entre lo que podemos denominar el feminismo moderno y también el feminismo tradicional al feminismo posmoderno, que se inscribe dentro de un movimiento muy amplio del que ya hemos hablado aquí en esta serie de vídeos en varias ocasiones, que es el movimiento queer, el movimiento de lo raro. El movimiento que engloba todas aquellas disposiciones del cuerpo que de algún modo habían sido marginadas absolutamente por el pensamiento occidental, tanto en su vertiente clásica como en su vertiente moderna. Estamos en un momento conflictivo dentro del feminismo. En este pasado 8 de marzo de 2020, en el Día de la Mujer, hubo por primera vez una manifestación pública de disenso dentro del movimiento feminista entre las partidarias del feminismo moderno, del feminismo de alguna manera inscrito todavía dentro de los cánones de las luchas sociales, de las luchas intelectuales, de las luchas políticas, de las luchas culturales de los siglos XIX y XX, y las y los representantes de un nuevo tipo de movimiento sobre el cuerpo que engloba, aparte del feminismo, pero que engloba también otros elementos que no son propiamente feministas, que se le opone de alguna manera o que llega por lo menos a una confrontación fuerte con él. Incluso estos días, en noviembre del 2020, estamos viendo cómo representantes femeninas del Partido Socialista Obrero Español exigen al gobierno del Partido Socialista que no acepte determinadas leyes que se están promoviendo por parte de grupos políticos más de izquierdas y que suponen un reconocimiento de la identidad femenina a cuerpos que originalmente no eran genéticamente, no son femeninos, a cuerpos trans. De alguna manera muestra esta oposición, esta escisión, esta tensión tremenda, lo que es la profundidad de la revolución feminista que, aliada a la revolución queer, a la revolución de lo raro, constituye probablemente uno de los campos de batalla más interesantes del pensamiento y de la práctica contemporáneas. De alguna manera, el feminismo queer es un feminismo posmoderno, es decir, es un feminismo que ya no toma sus categorías de la era industrial, sino que de algún modo está ligado a la época postindustrial, a la época que, desde el punto de vista del capital, podemos decir que la define el capitalismo financiero, un capitalismo que se caracteriza por la circulación y no tanto por la relación y mucho menos por la entidad. Esta cuestión, esta gradación es muy importante. La filosofía tradicional, lo hemos visto también en varios vídeos, la filosofía patriarcal reducía lo real, reducía la diferencia sexual a unidad, de algún modo reprimiendo lo diferente que era lo femenino. Elaboraba una sustancia hombre de atributos permanentes que era más bien la sustancia varón. El feminismo moderno, lo hemos visto en Luis Irigaray, por ejemplo, rompe con esta categoría y establece los cuerpos desde la categoría de relación, pero mantiene la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Está lo masculino, está lo femenino, está en una relación de creatividad, están en una relación de donación, están en una relación de ampliación, pero cada uno de alguna manera tiene un ámbito propio que no excluye ni absorbe al otro. El feminismo posmoderno, el feminismo ligado a la teoría queer, es un feminismo que no está basado en la categoría de cosa o de entidad o de sustancia y que tampoco está basado, sin embargo, en la categoría de relación. Está basado en la categoría de posibilidad y por lo tanto niega los polos masculino, femenino, como determinantes de lo real. Por eso decimos que da un paso más allá de la metafísica, incluso feminista, que es un paso más allá de la metafísica patriarcal. El feminismo queer, ligado a la posmodernidad, ligado a la época de la circulación del capitalismo financiero, es un feminismo que no se basa ya en la dualidad, ni siquiera en la diferencia, ni siquiera en el dimorfismo. Se basa en la circulación.
absolutamente, y por lo tanto toda estabilización de esa circulación en un cuerpo fijado, aunque sea un cuerpo diferente, es insuficiente, es residuo de una época que ya ha pasado. Pasamos entonces de un feminismo tradicional que lucha por el género, que lucha por esos atributos que se adscribían al cuerpo de la mujer, la sumisión, la obediencia, la docilidad, a una lucha por la deconstrucción del sexo. Las categorías que el feminismo moderno aplica al género, deconstruyéndolo, diciéndolo es una cuestión histórica, es el poder de un grupo sobre otro que lo generifica y le adjetiva de una determinada manera, se aplica ahora al sexo mismo. En el feminismo moderno, de alguna manera, el sexo, la definición sexual masculino y femenino, es una invariante sobre la que se da como un atributo, como un adjetivo, el género. En el feminismo posmoderno, en el feminismo ligado a lo queer, ya es el propio sexo el que se convierte en un atributo, se convierte en una entidad que es absolutamente construida. Por lo tanto, entonces, se produce aquí una ruptura brutal, revolucionaria, sobre lo revolucionario que fue el feminismo tradicional. Es el final del cuerpo sexuado como referencia, como límite, como lugar, como campo de batalla en cuanto tal cuerpo. De alguna manera, esto es una novedad absoluta, por decirlo así. Esto es el final entonces también de una metafísica, de una forma de entender la realidad que de una forma o de otra entiende que la realidad está construida a partir de determinaciones, de elementos dados que son en sí mismos y que luego pueden tener determinadas presentaciones que pueden ser moduladas para hacerlas más potentes o menos potentes. Es el final entonces de una noción de realidad, es el final de la idea de que lo que hay, lo que existe, tiene una realidad o tiene que tener una realidad o tiene que tener un término o tiene que tener un sentido o puede tener un sentido o puede tener un término determinado. El cuerpo entonces deja de ser un lugar, una posición masculina o femenina, en la forma que sea, y se convierte en una circulación más allá del género, que sería un puro adjetivo, ya estaba demostrado, pero también más allá del sexo, que hasta ahora seguía siendo una sustancia y que se convierte ahora también en un adjetivo y que por lo tanto se puede destruir o deconstruir, porque el cuerpo entonces sexuado, el sexo en cuanto a determinación absoluta de un cuerpo es una construcción o puede ser visto como una construcción. No importa que en la mayoría de los casos esa construcción coincida con el sentimiento que tiene uno o una sobre su propio cuerpo. Lo que significa es que ese sentimiento que uno o una tiene sobre su propio cuerpo no es el modelo de normalidad, no es la norma a la que tienen que amoldarse los demás cuerpos. Y por lo tanto, lo que era una excepción, que era el cuerpo que no coincidía con su sexo, el malestar con el propio cuerpo, lo que era una excepción, se convierte ahora en una norma que va más allá de la norma, por decirlo así, en la ruptura de la norma, de la normalidad. Y por lo tanto se impugna la posibilidad de un discurso universal, incluso de un discurso feminista moderno, encaminado a la emancipación de género tradicional. Hay, por lo tanto, el final del cuerpo como referencia, hay, por lo tanto, el final de la referencia, del referir como el proceso necesario donde se da el sentido, el orden de las cosas. Estamos asistiendo entonces no solo al final del alma, que ya murió hace mucho tiempo, como sustancia, ese alma espiritual, sino al final de ese cuerpo que absorbió en su corporeidad, en su forma de vida, ese alma tradicional y la vivificó. Fin del alma, por supuesto, y fin del cuerpo como sustancias, y fin de la noción de sustancia como término en el que se da lo real. Fin de la noción de cosa determinada, de ancla que nos sitúa en lo real, como ha sido hasta ahora. La cuestión, y esto es lo que plantea el feminismo moderno, el feminismo tradicional, respecto a este feminismo raro, queer, donde la excepción ya no es una excepción, sino es una normalidad, donde no solo
no hay dualismo, sino que no hay binarismo, no solo no hay dos enfrentados uno contra otro, sino ya no hay dos, sino que los sexos son uno, dos, tres, muchos los que haga falta, por decirlo así. La cuestión que plantea el feminismo moderno, que es un feminismo que todavía determina las cosas y las adjetiva y las puede ponderar y las puede elaborar en un proyecto general, es si esta circulación, esta no adscripción, este no detenimiento de los procesos de posibilidad es una emancipación, es decir, si sigue el sentido que tuvo el feminismo tradicional. El feminismo tradicional es una filosofía emancipatoria, igual que lo es el antirracismo, el anticlasismo, igual a lo que es el diferentismo cultural. Es una filosofía que parte de un estado de sumisión de un grupo humano, en este caso las mujeres, y busca igualarlo y a la vez diferenciándolo probablemente del grupo que ejerce la tiranía, que ejerce el poder. El feminismo es un movimiento emancipatorio como lo fue el marxismo o como lo es el multiculturalismo. Es la liberación de una opresión y la construcción de un cuerpo libre, autoposeído. La cuestión es la circulación, es la filosofía queer, la filosofía trans, en sus diversas modalidades trans como parte de lo queer, una filosofía emancipatoria. Puede ser emancipatorio aquello que no tiene límite, aquello que no tiene dónde ir, sino que es un puro jugarse, un puro circular, o es como sostienen muchas feministas tradicionales, muchas feministas modernas, y por eso se oponen a estas leyes de reconocimiento de la, por ejemplo, del vientre subrogado como forma de paternidad o maternidad de estos cuerpos femenino-masculinos, o es socapa de liberación, una forma de sometimiento diferente de los cuerpos y a la vez un olvido del cuerpo real de las mujeres que siguen siendo reales y a las que de alguna manera ahora se desprecia convirtiéndolas en vientres de alquiler o diciéndoles podéis disponer de vuestro cuerpo prostituyéndoos libremente, como dice Virginia Despentes, que decimos nosotros. No es esto, se piensa, una forma de sumisión, lo que Despentes con su feminismo queer ve como una forma de emancipación. Yo me acuesto con lo que quiero, cobro lo que quiero, hago lo que me parece, es visto por el feminismo tradicional como una forma de adscripción de la mujer todavía al género de objeto gozoso, que es gozable, que recibe una paga, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión de los vientres de alquiler, la participación de mujeres trans o de personas trans, aquí es la disputa de trans hacia el género femenino, hacia el sexo femenino, en competiciones donde participan mujeres y donde tienen una ventaja biológica por tener más testosterona. ¿Es esto legítimo, no es legítimo? Todas estas cuestiones, ¿no?, que marcan profundamente en nuestro tiempo. ¿Es la circulación una emancipación? ¿Es una emancipación respecto al cuerpo que circula? Y es una emancipación respecto a los cuerpos de mujeres que siguen siendo cuerpos convencionales de mujeres y no cuerpos trans, por ejemplo. ¿O estamos hablando de formas de desprecio de la mujer y por lo tanto de un neopatriarcalismo? ¿O estamos hablando de nuevas formas de tiranía, de mero sometimiento, de entrega de los cuerpos al capitalismo financiero? Es entonces, nos tenemos que preguntar, la lucha feminista tradicional algo que se cumple, se completa con el desbordamiento queer, con el feminismo queer, con el feminismo raro, con el feminismo trans? ¿Estamos en la misma línea o hay que establecer un corte y sostener que los pensamientos trans, las mujeres trans, no se inscriben estrictamente en la estela del feminismo? Esta es una gran cuestión, es probablemente la cuestión más importante de la actualidad. ¿Se inscribe el feminismo trans en la línea emancipatoria, del modo que sea, del feminismo tradicional, o supone una ruptura con esa línea y por lo tanto el feminismo tradicional es invencible en su línea y tiene que mantenerse incluso contra el feminismo trans, como sostienen, por ejemplo, estas diputadas del Partido Socialista Obrero Español? ¿Es entonces el feminismo trans un feminismo no ligado a la emancipación y sospechoso de una recaída en la tiranía, sea del cuerpo de la mujer tradicional, que es utilizada, por ejemplo, como vientre de alquiler nuevamente, o sea en el propio cuerpo de la mujer trans, que es utilizada como objeto de circulación en la creación de un cuerpo sometido al capitalismo financiero?
Es curioso y es importante señalar la profundidad de nuestra tradición y por eso en vídeos anteriores insistía en la raíz antropológico-teológica de nuestra metafísica, además de la raíz propiamente filosófica. Es interesante comprender cómo esta discusión contemporánea convierte en compañeros de viaje, probablemente de forma inesperada y no querida, a grupos aparentemente opuestos dentro del panorama intelectual y político de Occidente, como es, por ejemplo, este grupo de feministas modernas españolas, por no ir más lejos, y representantes de la parte del sector más tradicional de la Iglesia Católica, que sostiene para sus intereses, a partir de la fábula de Adán y Eva, la idea de que la diferencia sexual y la diferencia genérica también es una diferencia estructural de la realidad, es una diferencia querida por Dios, como dicen ellos, es una diferencia que pertenece a la estructura profunda de la realidad. Esto lo dice también ahora un movimiento como es el feminista moderno que luchó contra la visión patriarcal de la Iglesia católica y sin embargo están de acuerdo contra el movimiento queer, contra el feminismo trans, curiosamente, porque el feminismo trans entonces nos indica, curiosamente, con todos los riesgos que esto implica, que nosotros estamos entrando, por decirlo así, en una nueva fase de la historia, donde lo que verdaderamente se está transformando radicalmente es el concepto mismo de cuerpo, donde el concepto tradicional de cuerpo, sea como género, como cuerpo obediente, sumiso o cuerpo masculino, viril, el concepto de género y el concepto mismo de sexo están, por decirlo así, siendo puestos en cuestión. Esta es la clave del presente. No solo ya el género, sino el cuerpo sexuado mismo está puesto en cuestión y sobre todo está puesto en circulación económica. La economía de lo real, el movimiento de circulación del capital, del haber, no está limitado entonces por unas categorías binarias, duales, previas. No está frenado, no está de alguna manera entonces custodiado por unos límites de los que no puede salir. Esto es lo que plantea el feminismo queer y a lo que se resiste por una parte la Iglesia tradicional y por otra parte el feminismo moderno. De alguna manera estamos viendo que entramos aquí en una etapa diferente, como decía, donde podemos hablar no solo de un cambio ontológico, como supone la diferencia de pensamiento entre la Iglesia y el feminismo tradicional, sino un cambio metaontológico, donde se ve entonces que en cierta medida la concepción tradicional de la Iglesia y la concepción del feminismo moderno coinciden frente a lo que sería la nueva metaontología, la nueva visión de lo que hay, que estaría incorporada en el pensamiento queer. El cuerpo entonces sigue siendo el lugar de batalla, el cuerpo es el destino, pero de alguna manera el cuerpo deja de ser algo, deja de poder ser algo, deja de pensarse como algo que tiene que determinarse o tiene que estar determinado. Como digo, esto es abisal porque no solo nos sitúa en un horizonte de circulación plena, sino que de alguna manera mina la base desde donde la modernidad pide la emancipación, porque la modernidad pide la emancipación desde un sometimiento del cuerpo. Cuando Simone de Beauvoir habla del feminismo, lo lee claramente como una reivindicación revolucionaria sobre la vivencia del cuerpo, sobre su propio cuerpo. ¿Qué sentido tiene reivindicar algo cuando no hay nada sobre lo que reivindicarlo, que constituya su referencia, que constituya su punto de llegada, cuando lo que hay es una circulación? Esta es una de las grandes cuestiones del pensamiento y la cuestión incluida en ella, entonces es el feminismo queer, el feminismo trans o lo queer, continuación, cumplimiento del feminismo, es ruptura con el feminismo, es otra cosa. Abandonamos entonces definitivamente las nociones de naturaleza humana que sostiene la Iglesia o de condición humana que sostiene el feminismo moderno. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? Esta es la gran cuestión del momento. Probablemente lo paradójico es que la emancipación de la mujer respecto al sometimiento por parte del varón, que históricamente se ha producido, por lo menos en nuestra cultura y en todas las culturas en general, no conduce, por decirlo así, a una
igualdad en la diferencia plena, como sería la postura, por ejemplo, de Irigaray, sino que conduce probablemente a la disolución del cuerpo de la mujer, igual que conduce a la disolución del cuerpo del varón. Conduce hacia un nuevo horizonte. Un horizonte conflictivo que no se tiene por qué dar de esta manera, pero que de alguna manera apunta en todo lo que aparece. Tendremos entonces que posfeminizar, tendremos que recategorizar las recategorizaciones del feminismo. Esto es en lo que estamos, por lo menos en lo que estamos en las partes de Occidente que están ya determinadas por todo lo que podemos llamar el capitalismo financiero, que entiende lo real como una circulación que no se traduce en relaciones claramente de sentido y mucho menos en entidades, en cosas que son en sí mismas y nos permiten describir lo real como esta cosa y esta cosa. Muy bien.